Ya voy a anunciar que estamos por acá. Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan en este webinar de la mañana de hoy viernes. Continuamos con la serie de conferencias que se están dictando con el convenio que hemos realizado con el Ministerio Público. Le damos la más cordial bienvenida hoy a la fiscal Isis Soto. Fiscal, bienvenida a las pantallas del Colegio Nacional de Abogados. Contamos con nuestro compañero también muy activo del colegio, Adolfo Campos. Bienvenido, Adolfo. Adolfo es el presidente de la comisión tributaria del colegio y la fiscal nos va a hablar del delito de defraudación fiscal. Gracias a ambos por estar aquí. Hoy nos hemos retrasado unos minutitos por tema de la tecnología. Estamos en una gira por el interior de la República y pues tenemos que empezar a buscar ayuda en diferentes áreas. Así es que ya, para no quitar más tiempo, le paso entonces la palabra a Adolfo para que nos presentes a la fiscal. Muy buenos días, estimadas televidentes, ¿verdad? Que nos ven en esta mañana de hoy, 27 de noviembre. La verdad, un tema novedoso en materia tributaria, un tema importante a analizar frente a las nuevas perspectivas de la tributación local e internacional. No deja de ser cierto el matiz internacional que juega la tipificación del delito fiscal en nuestro país y las influencias que tuvimos y las presiones precisamente para incluir esto como un tipo penal dentro de nuestro código a raíz de la ley 70 del 31 de enero del 2019, que juega también un papel bien importante, estimadas licenciadas y todos los que nos ven, el aspecto del Código de Procedimiento Tributario, una norma que ahorita mismo está suspendido la gran mayoría de sus artículos, pero que lo relacionado a la materia de defraudación, investigación del delito, sí se encuentra vigente y la licenciada del Ministerio Público Soto nos va a explicar en detalle. No quisiera darle la palabra a la licenciada Isis del Carmen Soto Espinosa sin antes darle un pequeño reprise sobre quién es ella y la experiencia de verdad bien interesante que tiene en materia de investigación de delitos en nuestro país. Es fiscal segunda superior especializada contra la delincuencia organizada, coordinadora del grupo de trabajo de lavado de activos y economía criminal de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Con 13 años de laborar en el Ministerio Público, ha ocupado cargos de oficial mayor, secretaria judicial, personera, asistente de fiscal y fiscal de circuito en despachos como Fiscalías de Droga, Fiscalías Anticorrupción y Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada. Tiene una preparación académica muy importante, entre ellas la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, un posgrado en Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Especializada de las Américas, maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, diplomado en Derecho Penal con mención en lavado de activos, un curso de formadores en delitos de defraudación fiscal en la Escuela del Ministerio Público y ha participado en diversos seminarios, talleres y diplomados. También posee un artículo sobre la trata de personas en Panamá, publicado en la revista Debate de la Asamblea Nacional de Panamá, número 22 de abril del 2014, que fue una conferencia dictada en el Salón Azul de ese ministerio. Sin más, le dejamos entonces con la participación de la licenciada Isis del Carmen Soto Espinosa, a la cual le damos nuestro agradecimiento y bienvenida. Muy buenos días a todos, a la licenciada Cedeño y al licenciado Campos por esta invitación que nos hace el Colegio Nacional de Abogados en este espacio de capacitación que por la situación de pandemia se tiene que hacer a través de estas redes virtuales. Agradecida por integrarnos en estos ciclos de capacitaciones virtuales y hoy pues nos corresponde abordar el tema de la defraudación fiscal, que como sabemos es un delito novedoso en nuestro país. Está aprobado a través de la Ley 70 del 31 de enero de 2019 y que entró a regir al mes de su promulgación, además de que hasta este momento no ha ingresado al Ministerio Público el primer caso por este delito. Voy a tratar de compartir pantalla para que vean la presentación que les traje.
Bien, antes de iniciar, me gustaría tomar como base de esta exposición los motivos que dieron para nuestro país la aprobación de la Ley de Defraudación Fiscal. En la exposición de motivos de este anteproyecto de ley, y que me llama mucho la atención, es el tema de la ética y la moralidad, indicando que es injusto que la inmensa mayoría de los contribuyentes cumplan fielmente con sus obligaciones y que un puñado de estos actores económicos evada con engaños sus obligaciones a la sociedad panameña. Igualmente, otro de los motivos que se señala en esta exposición es que la recomendación 3 del GAFI incluye una amplia gama de delitos fiscales, entre los delitos que deben tipificarse como precedentes al blanqueo de capitales. Además, se indica que el incumplimiento de estas normas internacionales establecidas por el GAFI conlleva unas consecuencias para una economía basada en servicios legales, financieros y logísticos. Posteriormente a la aprobación de esta ley, en el segundo informe intensificado de Panamá de agosto de 2019, se señala que Panamá se eleva de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida en los estándares del GAFI, indicando que aún persisten algunas deficiencias de carácter menor, por ejemplo, que en el delito de lavado de activos derivados del delito contra el Tesoro Nacional, en la tipificación del artículo 254A, no se consideran algunos verbos rectores conforme al criterio, como la mera ocultación, la disimulación ni la adquisición. Además, existen dudas sobre la proporcionalidad y disuasividad de la sanción. En este sentido, se considera que el país ha avanzado, ha tenido importantes avances en la recomendación con la tipificación de los delitos fiscales y que los mismos sean determinantes al lavado de activos. Y por tal motivo se propone que la calificación se elevara de parcialmente cumplida a mayoritariamente cumplida. Con la sanción y promulgación de la Ley 70 del 31 de enero del 2019, se reguló por primera vez en Panamá, en la esfera penal, la defraudación fiscal como delito. Esta disposición penal quedó incluida entre los delitos contra el orden económico y específicamente aquellos que afectan el Tesoro Nacional y que tienen una vigencia al mes de su promulgación. No obstante, la posibilidad de dar aplicación efectiva a la legislación en cuanto a la posible apertura de una investigación penal quedó aplazada hasta el año 2020, puesto que debía completarse el año fiscal. A partir de este año, el Ministerio Público ha quedado entonces habilitado para cursar investigaciones por defraudación fiscal en la esfera penal, siempre que su inicio se haya dado producto de una actuación previa del Tribunal Administrativo Tributario y que éste se haya constituido como un requisito de prejudicialidad de conformidad con el artículo 127 del Código de Procedimiento Tributario, que fue aprobado mediante la Ley 76 del 13 de febrero de 2019. La Ley 70 adiciona el artículo 254A del Código Penal, específicamente los delitos de blanqueo de capitales, estableciendo la defraudación fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales. Además, adicionó el capítulo de los delitos contra el Tesoro Nacional y tiene una modificación. A través de la Ley 116 del 5 de diciembre de 2019, se modifica el artículo 288J en cuanto a la posibilidad de eximir del delito a la persona investigada. Mediante la resolución número 8 del 4 de junio de 2020, se adscribió a la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada la investigación y el ejercicio de la acción penal de los delitos de contrabando, defraudación aduanera, evasión fiscal y blanqueo de capitales que se origine de delitos contra el Tesoro Nacional. Por tanto, en este despacho llevaremos esas investigaciones por defraudación fiscal una vez se presente la denuncia por parte de la Dirección General de Ingresos.
Entrando ya en materia, debemos saber, entonces, conocer qué es la defraudación fiscal, cómo se define y tener en cuenta que no se sanciona penalmente el no pagar impuestos. Lo que se sanciona penalmente es la conducta dolosa que te permite o permitiría no pagar impuestos. El Ministerio Público tiene una guía de investigaciones de delitos de defraudación fiscal en Panamá, donde se define la defraudación fiscal como la conducta que implica la evasión total o parcial de los tributos que la ley exige aportar al fisco según la actividad económica que se realice, si son ingresos que se generan, si es una obtención de un beneficio fiscal indebido. Esta conducta usualmente es ejecutada por medio de un ardid o engaño por parte del contribuyente, ya sea una persona natural o jurídica que busca pagar menos tributos, no pagar tributos en absoluto u obtener una exoneración o beneficios fiscales que realmente no le correspondían. De conformidad con el Código de Procedimiento Tributario, en el artículo 6, numeral 5, se define qué es la defraudación fiscal penal cuando el obligado tributario o contribuyente realiza una acción u omisión dolosa con el fin de reducir, eliminar por completo o incluso demorar el cumplimiento y pago de cualquier tipo de obligación tributaria y que será de competencia del Ministerio Público cuando el monto defraudado es igual o superior a los $300,000, excluyendo las multas, los recargos e intereses en un periodo fiscal, es decir, un año. La defraudación fiscal será calificada de acuerdo a las conductas del artículo 284, 285, 286 y 287. Estos son los artículos que la propia Ley 76 de 2019 permiten completar el tipo penal en blanco que tipifica la defraudación fiscal en el Código Penal. En cuanto a los tipos penales sobre defraudación fiscal que fueron incluidos en el Código Penal en los delitos contra el Tesoro Nacional, está en primer lugar el artículo 288G, que sanciona a quien en beneficio propio o de un tercero y con intención incurra en defraudación fiscal contra el Tesoro Nacional de la República de Panamá y afecte la correcta determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar, en parte de los tributos correspondientes, y la sanción es de 2 a 4 años. La pena solamente será aplicable cuando el monto defraudado del tributo en un periodo fiscal sea igual o superior a $300,000, sin incluir las multas, recargos e intereses en el cálculo de esa suma. En los delitos inferiores a 300,000 balboas, la competencia será de la autoridad tributaria. Y esta conducta penal será aplicada tal como está definida en el Código de Procedimiento Tributario. Vemos aquí varios elementos o características de esta conducta penal que vamos a detallar para poder comprender su alcance. En primer lugar, el sujeto activo. En este elemento, la discusión se centra si el delito puede ser cometido por cualquier persona o si por el contrario es un delito especial propio de las personas que el autor, aquellos solamente pueden tener una característica especial. Quienes sustentan que se trata de un delito común y por tanto el sujeto puede ser cualquier persona, indican que existe la posibilidad de que terceros no obligados tributariamente sean sujetos activos, dado que el tipo legal no exige que el fraude se cometa de sus tributos. Para efectos fiscales, el obligado tributario es el sujeto activo de la relación tributaria, pero para efectos penales es el sujeto activo del delito o del tipo penal. En mi opinión, al señalar el tipo penal, los enunciados, quien en beneficio propio o de un tercero, da la posibilidad de que cualquier persona pueda cometer este ilícito y que no necesariamente sea el obligado tributario, porque pueden haber personas que participen en la comisión del delito y no tendría una calidad especial para cometerlo. En cuanto a los obligados tributarios, el artículo 36 del Código de Procedimiento Tributario define quiénes son los obligados tributarios
como las personas naturales o jurídicas, las entidades o corporaciones a las que la ley le impone el cumplimiento de obligaciones. Y se califican o las califica como los contribuyentes, los agentes de retención, los agentes de percepción, los obligados a repercutir, entre otros. Por otro lado, el sujeto pasivo del delito, el artículo 37 del Código de Procedimiento Tributario, apunta como el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria. En consecuencia, el sujeto pasivo del delito al Estado, representado por este ente público titular de la administración para gestionar y exigir el tributo. En ese caso, el sujeto pasivo del delito de defraudación tributaria será el titular del bien jurídico protegido y el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. El objeto material es la cosa o persona sobre la cual recae la acción que transgrede la ley. En la defraudación fiscal, en términos generales, el objeto material sobre los cuales recae la acción son los tributos. Los tributos son definidos como la prestación obligatoria en dinero o en especie que el Estado exige en el ejercicio ese de su poder de imperio y que tiene unas características porque tiene una obligación de contenido pecuniario, de modo que la prestación es la entrega al ente público de una determinada cantidad de dinero y que estos deben ser exigidos con respeto al principio de que cada uno debe pagar de acuerdo a su capacidad económica. Y los tributos son clasificados como tasas, contribuciones especiales y los impuestos, definidos en el artículo 2 de la ley de 76 de 2019. Por otro lado, la cuantía defraudada en el impuesto sobre la renta es distinto para las personas naturales y jurídicas y la suma a pagar se calcula en base a una tabla de porcentajes de acuerdo a las utilidades recibidas por el año menos las deducciones que haya lugar. El impuesto de inmuebles, de igual manera, se calcula en base de una tarifa progresiva combinada que parte de la base imponible. Para la configuración del ilícito, el tipo penal exige que el monto defraudado del tributo en un periodo fiscal sea igual o superior a 300.000 balboas, sin incluir multas, recargos e intereses en el cálculo de la suma. Cuando hablamos de cuota o cuantía defraudada, se trata de la suma o monto de dinero dejado de pagar al Estado o al Tesoro Nacional. Su determinación va a depender de la clase de tributo que se trate, ya sea que la suma corresponda a pagar por cada impuesto, va a variar dependiendo de la forma que establezca el impuesto. Por ejemplo, en el caso de la modalidad de defraudación, habrá que establecer cuánto era el monto a pagar, cuánto realmente pagó el contribuyente y si de la diferencia resulta una cantidad igual o mayor a 300.000, entonces se podría iniciar una investigación ya por defraudación fiscal penal. Por otro lado, el acto de defraudar, la defraudación está definida como eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones. Tenemos que entender que la defraudación siempre va a incluir un ardid que utiliza el contribuyente para no pagar los impuestos que corresponden, pagar menos u obtener una exoneración o devolución de tributos. Esta conducta defraudatoria al fisco implicaría un engaño, un hacer ver ingresos o gastos que no son reales o en declarar una actividad económica que no es la que se realiza para pagar menos tributos o no pagar. Esto quiere decir que desde el momento que el contribuyente realiza una conducta engañosa con entidad suficiente para no cumplir con sus obligaciones tributarias, apartándose del actuar esperado por la administración tributaria, está cometiendo el delito de defraudación fiscal. La relación jurídica tributaria nace de la ley entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, que en este caso sería el Estado a través del Tesoro Nacional. La ley 76 de 2019, que es el Código de Procedimiento Tributario, define la relación jurídica tributaria en el artículo 31, señalando que es el conjunto de obligaciones y deberes
derechos y potestades que se originan por la aplicación de los tributos entre el Estado y los obligados tributarios. El hecho generador es un aspecto de suma importancia a conocer para la configuración del delito fiscal. Consiste en ese presupuesto o conducta establecida por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria. Por otro lado, la determinación de la obligación tributaria, es decir, que la ley crea el tributo y el hecho generador hace surgir la situación concreta en la ley. La determinación constituye el hecho que fija la cuantía y la exigibilidad del tributo. Por ejemplo, la ley establece un impuesto sobre los inmuebles. El hecho generador estaría dado por ser propietario de una finca. Y la determinación sería el acto por el cual la administración, en este caso, fija el valor de la propiedad y por ende el impuesto que se debe pagar. El periodo fiscal, existen tributos periódicos. Cada periodo determina la existencia de una obligación tributaria independiente. La obligación de pagar se origina desde el momento en que el hecho generador se entiende legalmente producido. Y la exigibilidad de la obligación tributaria se puede producir en un momento distinto de su nacimiento. Un aspecto de suma importancia en este delito de defraudación fiscal es el dolo, y este forma parte del tipo subjetivo, es decir, aquellos que son relativos a la voluntad del acto, la intención con que se lleva a cabo la acción, la conciencia del actuar desplegado de quien está defraudando al fisco, y podemos diferenciar algunas circunstancias en que el sujeto activo tenía pleno conocimiento, es el dolo directo, de que la cuantía total que defraudaba a través de la presentación de una autoliquidación superaba aquella establecida en el tipo penal, o cuando con su actuar buscaba ese resultado, que ese resultado se diera, pero no tenía pleno conocimiento de la cuantía exacta que resultaría de esos actos que desplegó, pero que esperaba o preveía que podía sobrepasar aquella contemplada en el tipo penal. Siguiendo con la presentación, vamos a pasar a ver cuáles son esas conductas penales incluidas en el último párrafo del artículo 288G y que nos dirige hacia las normas del Código de Procedimiento Tributario, específicamente las normas de los artículos 284, 285 y 286. El artículo 284 del Código de Procedimiento Tributario califica ya la evasión fiscal o defraudación fiscal penal aquellos ilícitos en los que se haya utilizado intencionalmente medios fraudulentos para no pagar o pagar menos impuestos sobre la renta y todas sus modalidades. Y establece algunas circunstancias, como las anomalías sustanciales de la contabilidad y en los libros o registros establecidos en la ley. Y señala que se consideran anomalías sustanciales. Por ejemplo, el incumplimiento absoluto de llevar la contabilidad o libros de contabilidad, llevarlos dolosamente contabilidades distintas, llevar con falsedad los libros de contabilidad o libros establecidos o registros establecidos por la ley, destruir intencionalmente los registros contables. Se trata de la defraudación fiscal penal por conductas establecidas por acción u omisión, adoptadas por el contribuyente para no pagar, disminuir sus impuestos violentando la ley con carácter doloso, porque el artículo señala la utilización intencional de medios fraudulentos, y por una suma igual o superior a $300,000, excluyendo las multas, recargos e intereses. Entonces, habrá el delito de defraudación fiscal cuando quien tiene ese deber de declarar o pagar determinado tributo omite hacerlo a sabiendas de su obligación legal. En este caso, por ejemplo, el contribuyente que siendo obligado a tributar sobre su renta, no lo hace y aparenta no realizar una actividad productiva de ingresos. El artículo 285 del Código de Procedimiento Tributario señala que comete la evasión fiscal o defraudación fiscal por concepto de impuestos sobre transferencia de bienes corporales inmuebles y la prestación de servicios que se
halle en algunos de los supuestos que están establecidos en ese artículo. Por ejemplo, realizar actos o convenciones manifiestamente impropias, simule actos jurídicos, omita de manera intencional documentar sus obligaciones, omita de manera intencional y con premeditación registrar falsamente sus operaciones contables, realizar la percepción o retención de este impuesto y no lo declare a la administración tributaria en un plazo de 180 días calendario y es contado a partir de la recepción o percepción del impuesto. Este artículo 285 contempla de manera especial la defraudación fiscal penal por suma igual o superior a $300,000, lo que se conoce como el impuesto de ITBMS, siempre que se den algunos de estos supuestos y que sean debidamente comprobados. El artículo 286 del Código de Procedimiento Tributario establece la defraudación fiscal en materia de impuesto de inmuebles y sanciona. Me llama mucho la atención en estos artículos que señalan siempre a sabiendas, de manera intencional y premeditación. Y llevan algunos de estas conductas que establece este artículo. Simular actos jurídicos para reducir el valor catastral u omisión parcial del pago del impuesto, fraccione los bienes inmuebles sujetos al impuesto para pagar menos o reducir el valor catastral, realizar falsas declaraciones sobre demoliciones, realizar actos o convenciones que simulen formas impropias o simule actos jurídicos para desviar la norma y beneficiarse sobre el congelamiento de impuestos de inmuebles y participar como cómplice o encubridor para ayudar a efectuar algunas de las conductas o de las acciones u omisiones que tratan este artículo. Estas son las conductas que nosotros debemos verificar para que los hechos que se investiguen se adecúen a las mismas, ya que el Código Penal nos remite al Código de Procedimiento Tributario, tal como lo mencionamos en el artículo 288G. El artículo 288H del Código Penal sanciona a quien obtenga fraudulentamente una exoneración, devolución, disfrute o aprovechamiento de beneficios fiscales indebidos, y la sanción es de 2 a 4 años y con multa de 1 a 3 veces el importe del tributo defraudado. La pena en este artículo solo se aplica si el monto defraudado del tributo en un periodo fiscal es igual o superior a 300,000 balboas, y en los casos inferiores será competencia de la autoridad competente. En Panamá son muchas leyes que se han dictado con el propósito de fomentar ya sea la inversión y distintas actividades como la reforestación, el turismo, la construcción, que invitan a las personas a tener estas exoneraciones, pero que también pueden planear artimañas para resultar beneficiados por tales normas. De la conducta descrita se desprende que se trata también de un tipo penal en blanco, debido a que para complementarla necesariamente se debe recurrir a otras leyes o decretos que regulan cada tipo de impuestos, derechos, tasas, exoneraciones, así como esos beneficios fiscales, situación parecida del artículo 288G. Claro que no es posible dejar de lado que todas estas exoneraciones y devoluciones que se soliciten a la administración tributaria deben alcanzar el monto establecido en la norma, que es de $300,000. El artículo 288I, por otra parte, sanciona cuando una persona jurídica sea utilizada en alguna de las conductas descritas en este capítulo, o sea, beneficiada por estas. Será sancionada con una multa no menor del importe del tributo defraudado, ni mayor al doble del importe del tributo defraudado. La pena en este artículo solo será aplicable cuando el monto del tributo defraudado en un periodo fiscal sea igual o superior a $300,000. Y en los casos inferiores será competencia de la autoridad competente. Históricamente se sostuvo que las personas jurídicas no podían cometer delitos, pero la realidad del día de hoy ha obligado que muchos países tomen acciones para combatir la delincuencia que proviene de estos grupos económicos,
ya sea locales o transnacionales. Y el Código Penal no restringe esa responsabilidad penal de las personas jurídicas a determinados delitos, sino que es aplicable, tal como lo reconoce el artículo 51 del texto del Código Penal, a todas aquellas situaciones en que la persona jurídica haya sido creada o utilizada para infringir la ley. De esta norma surge que la actuación de la persona física no excluye la de la persona jurídica, como ocurre en otras legislaciones, por lo que una vez una persona jurídica sea utilizada para cometer delito o sea beneficiada por este, puede imponérsele una sanción. Y el artículo 288J, que fue modificado, como ya mencioné, mediante la ley 116 del 5 de diciembre de 2019, establece que en los casos previstos en este capítulo se eximina de la pena a la persona que pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios en forma incondicional y total antes de que la sentencia quede infirme o ejecutoriada. En caso de que el pago se realice durante la fase de investigación, no se ejercerá ninguna acción penal contra la persona investigada. Y en ambos casos, e indistintamente de la fase del proceso en el que se realice el pago, este beneficio se otorgará una sola vez a cada persona natural o jurídica. Esta disposición contiene una regularización de la situación tributaria, permitiendo el cese del ejercicio de la acción penal ante la actuación del sujeto activo o quien lo ayude, dirigida a cancelar lo adeudado al Estado. Las diferencias que vemos en este artículo con respecto al artículo que estaba en la ley 70 es que se indicaba que el momento para presentar este pago era hasta la sentencia de primera instancia y que no se establecía cuántas veces podía ser beneficiada la persona por esta norma. Esta norma es una salida alternativa al procedimiento que interrumpe el proceso. Y el artículo 254A, que establece el delito de blanqueo de capitales cuya actividad ilícita precedente sea la defraudación fiscal, sanciona a quien personalmente o por interpuesta persona reciba, posea, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes y otros recursos financieros a sabiendas que provienen del delito contra el Tesoro Nacional, como el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito o ayudar a evadir las consecuencias jurídicas de tales hechos, y la sanción es de 2 a 4 años. Si se determina que el delito previsto en este artículo ha sido cometido por una o más personas jurídicas, la pena será impuesta a la persona jurídica y será de una multa de 1 hasta 3 veces el importe del tributo defraudado. En los delitos contra el Tesoro Nacional, la defraudación fiscal evidentemente supone el surgimiento de recursos que el obligado tributario o un tercero procurará darle apariencia de licitud. Por ende, perfectamente viable es que se realicen investigaciones por defraudación fiscal y que se incluya la posibilidad de examinar la existencia del blanqueo de capitales en función de esta actividad ilícita relacionada. También debemos traer a colación la Evaluación Nacional de Riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, en la que se describe que Panamá es un país de tránsito por su economía de servicio, su centro financiero, su centro estratégico para el comercio en la región, y su mayor amenaza respecto al lavado de activos procede del extranjero, pues la actividad ilícita procede mayoritariamente del exterior y busca el territorio nacional especialmente para esa etapa de integración de los activos en nuestra economía. En ese sentido, el delito de blanqueo de capitales es un delito transnacional. En la mayoría de los casos, la actividad ilícita precedente se comete en el exterior, pero los dineros entran al sistema financiero panameño, configurándose el delito en nuestro país. En cuanto a la forma de inicio de la investigación, este delito no está catalogado como un delito que pueda investigarse de oficio o en virtud de presentación de querella,
requiere denuncia de la Dirección General de Ingresos previa autorización del Tribunal Administrativo Tributario. El artículo 324 de la Ley 76 de 2019, que establece las competencias del Tribunal Administrativo Tributario, en su artículo 11 señala que le corresponde decidir previa evaluación si corresponde a la Dirección General de Ingresos que deba remitir al Ministerio Público las denuncias por defraudación fiscal penal. Igualmente, el artículo 127 en su último párrafo establece que el Ministerio Público no podrá dar inicio a la investigación en la esfera judicial sin un pronunciamiento previo del Tribunal Administrativo Tributario o si el informe de la Dirección General de Ingresos ha sido desestimado por el Tribunal Administrativo Tributario. Y pasaremos a ver someramente cuál es ese procedimiento administrativo tributario antes de que llegue el caso al Ministerio Público. El artículo 127 es una propuesta de regularización tributaria. Se va a emitir un acto administrativo no recurrible en donde se va a dejar constancia de los hechos, omisiones, incumplimientos de la norma tributaria, motivaciones de la imputación o cargos a la persona o persona natural o jurídica por la presunta evasión o defraudación fiscal, los montos autoliquidados indebidamente. Cuando ese monto de la defraudación sea una suma igual o superior a $300,000, se levantará un informe que deberá ser remitido al Ministerio Público debido a que sale de la competencia de la Autoridad Administrativa Tributaria, y este informe será refrendado por el Director General de Ingresos y por un contador público de dicha entidad. Primero va a determinar cuál es el incumplimiento y el monto de la obligación tributaria. Este informe será remitido a la mayor brevedad posible al Tribunal Administrativo Tributario, que tendrá el término de 30 días hábiles para evaluar y pronunciarse si existen los elementos mínimos probatorios de la comisión del delito o si se desestima la misma por frívola, por temeraria, intrascendente o carente de elementos. Si el Tribunal Administrativo Tributario determina que sí existen los elementos mínimos probatorios, se enviará un informe razonado al Director General de Ingresos para que formule entonces la denuncia al Ministerio Público. Por el contrario, si el Tribunal Administrativo Tributario desestima este informe, deberá remitir a la DGI una nota explicando las razones por las cuales esa denuncia no debe ser remitida al Ministerio Público, y en este caso se seguirá el procedimiento administrativo correspondiente. También me gustaría abordar un tema que es la demanda de inconstitucionalidad que se presentó del artículo 288G, que fue decidido mediante fallo del 17 de julio de 2020 por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, indicando las razones por las cuales esta norma no es inconstitucional. Primero, la norma 288G fue demandada por inconstitucional, indicando que es una norma penal en blanco que no cumple con el principio de legalidad penal, que no existe una descripción de la conducta punible en términos claros, precisos e inequívocos. También se señala en esta demanda que genera una incertidumbre y una duda tanto para el contribuyente como para el operador de justicia. Lo pone en una situación difícil porque en ciertos casos no va a poder identificar el hecho punible que permita formular los cargos e puede identificar hasta mal el tipo penal. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia consideró que la norma sí es clara, concreta, precisa e inequívoca, que su estilo sí se agrupa en la categoría de la norma penal en blanco, las cuales no son inconstitucionales per se, pero cumplen el principio de legalidad cuando reúnen algunos presupuestos. Por ejemplo, que tenga una descripción del comportamiento prohibido, en este caso la defraudación fiscal, que tenga una condición especial. Por ejemplo, aquí se describe que el monto debe ser igual o superior a los $300,000 y que la sanción es de 2 a 4 años.
la identificación o remisión a esa norma complementaria. Y esta conducta está definida en los artículos 284, 285 y 286 del Código de Procedimiento Tributario. Específicamente, si se trata de impuestos sobre la renta, impuesto de inmuebles o de ITBMS. Expone la Corte también en su razonamiento que es sencillo, debe ser sencillo por parte del operador y de quien deba interpretar esta norma, porque el primer paso que debe hacer es determinar si se está ante una de las circunstancias establecidas en estos artículos 284, 285 y 286 del Código de Procedimiento Tributario. El segundo paso sería evaluar el monto del fraude del tributo para determinar si queda en la sede administrativa o su juzgamiento va a pasar al Ministerio Público con una compulsa de copia y se remite a la sede penal. También señala la Corte que la definición preliminar del monto parece ser ese punto para decidir y establecer competencia. Otro punto que fue explicado por la Corte Suprema de Justicia fueron los cálculos de cada uno de estos impuestos. En primer lugar, señala que en el impuesto sobre la renta debe existir una omisión u ocultamiento de ingresos por aproximadamente 1 millón de balboas para que alcance a superar el piso del monto que haría delictivo el suceso, a razón del 30% del impuesto. En el impuesto del inmueble debe existir una omisión o un ocultamiento del valor de la propiedad aproximadamente de más de 43 millones de balboas para inmuebles que constituyen viviendas familiares a razón de el 0.7% de impuestos de excedentes de 700.000 balboas y más de 30 millones en inmuebles que constituyen segunda vivienda, comerciales o industriales y en terrenos en construcción. Y por otro lado, en el impuesto de ITBMS se ha debido dejar de facturar 4.3 millones aproximadamente en venta para que ello represente el monto que haría delictivo esta omisión. Como hemos abordado en el día de hoy, ¿cuáles son los delitos tipificados por la Ley 70 del 2019 sobre defraudación fiscal, el blanqueo de capitales, cuya actividad ilícita precedente es la defraudación fiscal, además de cuáles son esos elementos que deben irse verificando y acreditando en cada caso y a grandes rasgos ese procedimiento previo a la remisión del Ministerio Público? Hasta el momento nosotros no hemos recibido el primer caso por defraudación fiscal en Panamá. Estamos abiertos a constantes capacitaciones, a reforzamiento del personal para prepararnos ante esas eventuales causas penales que vayan ingresando. Si tienen alguna duda, estamos para servirles, y muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados por su invitación a esta capacitación en un delito que en la esfera penal es muy novedoso. Gracias, licenciada Ailey. Muy amable, agradecidos en nombre del Colegio Nacional de Abogados, de su junta directiva, de toda la membresía y de la Comisión de Derecho Fiscal y temas de Hacienda Pública por su participación y por su exposición. Tenemos una pregunta por vía Facebook que nos pregunta, nos indica Juan José Manuel Soto Torres. El delito se configura si se hace declaraciones falsas con la intención de pagar menos impuestos o pagar cero impuestos. Pero si la persona hace declaraciones de ingresos que en realidad no ha recibido, pero cuya declaración, si con la declaración se obliga a más impuestos de lo que realmente debería pagar, si hace una declaración real, ¿se configura el delito? Bueno, en este caso, los contribuyentes siempre van a tener un contador público autorizado que les va a revisar sus declaraciones. Que la persona haya declarado más ingresos de los que debía declarar y por ende tuvo que pagar más impuestos, creo que
en ese caso tendría que hacer una rectificación y que le devuelvan los impuestos que pagó de más. No considero que con su actuar haya querido erosionar a la hacienda pública, sino más bien fue algo que por culpa pareciera o negligencia se dio una declaración más de ingresos que sus gastos. Así es, coincido con usted. El artículo 6, que usted misma precisó, numeral quinto, sobre la definición de qué es defraudación fiscal, y no hay una acción dolosa con el fin de reducir o eliminar por completo los tributos que deba pagar. Al contrario, como bien comenta usted, ha pagado impuestos de más y le tocará pedir una rectificativa previa revisión del Departamento de Auditoría si es correcto o no lo que ocurre en esa declaración. No sé si hay otra pregunta en el medio. En Facebook no tenemos más preguntas. No sé acá a través de la plataforma de Zoom. Estamos abiertos a preguntas y respuestas. Verificamos aquí, no hay ninguna otra pregunta. Yo sí tendría algún comentario, licenciada, y a la vez pregunta. Sabemos que por ser una materia, ¿verdad?, bastante especializada, en la cual también se necesita trabajar de la mano con contadores, con financistas, sobre todo por la preparación de las declaraciones de renta en base a las normas internacionales de información financiera y demás. ¿Cómo el Ministerio Público ha organizado o se está complementando en esta materia precisamente para hacerle frente a las primeras investigaciones cuando lleguen en su momento, o los primeros estudios sobre estos delitos? ¿Cómo han estructurado el ministerio en este aspecto? Sí. Excelente pregunta, porque desde que se aprobó la ley estamos en constantes reuniones con la Dirección de Investigación Judicial a través de la División de Blanqueo de Capitales, que ya tienen una sección de defraudación fiscal, que son los que se van a encargar de estas investigaciones y prepararnos nuestros análisis financieros. Igualmente hacemos mesas de trabajo con la Dirección General de Ingresos, con la División de Blanqueo de Capitales, para poder estar preparados ante ese escenario. Sabemos que necesitamos contar con un informe, un análisis contable en estas investigaciones. No solamente podemos estar con los informes que nos van a remitir de la Dirección General de Ingresos, sino que el Ministerio Público también tendrá que remitir y solicitar a contadores, ya sea si tenemos que buscar de la lista que tiene el Tribunal Administrativo Tributario para poder contar con contadores especializados para hacernos estos análisis financieros, pero creo que la Dirección de Investigación Judicial se está preparada para estos eventos, porque ya tiene su sección dentro de la División de Blanqueo de Capitales, de defraudación fiscal, que son los que nos van a preparar esos informes. Así es, interesante. Para nosotros, los abogados que manejamos el tema tributario, también relacionarnos con el Ministerio Público y con las instancias de investigación, un tema novedoso para nosotros, y también del lado de ustedes novedoso conocer la materia tributaria. Entonces, esa interacción entre derecho tributario y temas penales, sobre todo el sistema que ocupa hoy en día nuestro país, que es el sistema penal acusatorio, corresponde entonces un análisis, estudio y trabajar también de la mano con los penalistas. Y va a ser una materia, la verdad, igual que el arbitraje tributario y otras más que se han aperturado con todos estos cambios normativos y el Código de Procedimiento Tributario, que la gran mayoría de sus normas están en una vacatio legis hasta el próximo año 2022. Bueno, ya próximamente acabará el 2020, pero hasta el 2022, pues, que iniciaría posiblemente su cumplimiento en la gran mayoría. Pero hoy en día las normas, como bien usted las citó, sobre el tema de defraudación a nivel administrativo y a nivel judicial ya están en vigencia, ¿verdad? Así que es importante conocerlas, leerlas, revisarlas, y que todos los colegas en materia tributaria o no estén empapados en que existe esta etapa nueva en nuestro mundo tributario, que son la tipificación como delito de las faltas en materia tributaria. No sé, licenciada Marixa, si tiene por allá usted alguna otra pregunta o comentario de los televidentes.
No, pero lo que sí quisiera que intercambiaran un poquito la idea ustedes dos. He tenido acá contacto con nuestra comisión de cumplimiento normativo que tiene que ver y este tema de la defraudación fiscal. Tú sabes, Adolfo, que también tiene que ver con habernos incluido a nosotros como país en las listas, si estamos combatiendo este tipo de delitos o no. Al inicio, la fiscal mencionó que aún ellos no reciben o no están llevando ninguna investigación sobre este delito. Coméntanos algo tú, Adolfo, la fiscal, ¿qué hacemos? O sea, eh, ustedes están esperando que la dirección de ingresos se los mande, o sea, o en qué quedamos en este aspecto. Licenciada, hay un procedimiento, ¿no? Previo Sí. antes de que llegue al Ministerio Público, ¿no? Exacto, y el Ministerio Público no puede iniciar investigaciones sin esa denuncia de la Dirección General de Ingresos. No hay una investigación de oficio. Por tanto, hay que esperar ese procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Tributario, en el artículo 127, que se cumpla y que el Tribunal Administrativo Tributario diga, procede una denuncia al Ministerio Público, director de la Dirección General de Ingresos, preséntela. Entonces, hasta ese momento es que podemos iniciar entonces el ejercicio de la acción penal. Y entendiendo que no es de oficio, licenciada, sino que tiene que convertirse la Dirección General de Ingresos en una especie de querellante. Tendría que presentar denuncia, así lo señala Denuncia. la denuncia. Ok, ok. También el tema de llegar a una transacción o llegar a una especie de acuerdo que señala la propia norma del Código de Procedimiento es interesante y fue uno de los cuestionamientos que hicieron los entes internacionales sobre cuántas veces podía yo llegar a ese acuerdo, cometer una falta, no lo vuelvo a hacer y pago, lo cometo y pago nuevamente, que eso no puede ser infinito. Entonces, convérsenos un poco, licenciada, sobre cómo lo han visto ustedes a nivel normativo, si ha merecido algún tipo de modificación o ajuste de esta norma o simplemente ha quedado como estuvo redactado. Sí, como la vimos desde el inicio, cuando se aprobó la ley 70, se establecía o se restringía un poco el momento en el cual se iba a presentar este pago por parte de la persona que estaba siendo investigada hasta la sentencia de primera instancia, y que no se establecía cuántas veces podía ser esta persona natural o jurídica beneficiada por esto. Pero con la modificación con la ley 116 del 2019, se modifica este artículo 288J y permite que la persona pueda pagar hasta antes de que la sentencia quede en firme o ejecutoriada. Es decir, que da un poco más de tiempo para que la persona pague, pero sí restringe que solamente puede darse este beneficio una sola vez por persona natural o jurídica que está siendo investigada. Ok. Acá tengo una pregunta, no sé si tú le leíste la pregunta del licenciado Reinaldo Achurra. Reinaldo Achurra es miembro de la Comisión de Cumplimiento del Colegio Nacional de Abogados, un miembro muy activo. Él nos plantea si es blanqueo capital o defraudación. La defraudación se configura por el no pago o disminuir el monto a pagar. ¿Qué consideran ustedes entonces referente a este tema? Correcto, licenciada. Don Reinaldo, el licenciado Reinaldo Achurra, hijo, entiendo, le daba comentario a una pregunta que ya revisamos aquí de José Manuel Soto Torres, precisamente que era si yo pago de más, si eso se constituía en una acción dolosa en contra del fisco. La licenciada Soto, muy bien y concuerdo, no se trata de un delito, pues está pagando de más y debe rectificar su declaración de renta. El licenciado acota que se trata, pues, podría ser un tema de blanqueo de capitales porque la persona está tratando de ocultar
y ya es otro delito, otra tipificación. No sé si la licenciada tiene algún comentario ahí adicional. Sí, en este caso del delito de blanqueo de capitales, lo que vamos a verificar es qué se hicieron estos dineros que podría ser en la conducta del impuesto sobre la renta, que obtuvo más ganancias, pero no las declara, y ese dinero se va hacia otras, los intenta ocultar, ¿no? Pero una vez que ingresa a la Dirección General de Ingresos a verificar toda la contabilidad y se percata que efectivamente recibió más ingresos que no declaró, y por ende se convierte en ese impuesto dejado de pagar, entonces esos dineros somos lo que nosotros tenemos que investigar. Y también importante señalar que no solamente es la defraudación fiscal que ocurre aquí en Panamá, existe el delito precedente, se puede cometer en el exterior. La defraudación fiscal puede ser en el exterior, pero el dinero ingresó al sistema financiero panameño y tal como lo establece el artículo 19 del Código Penal, perfectamente podemos investigarlo nosotros porque se configura el delito de blanqueo de capitales en nuestra jurisdicción. Ok, excelente. Decía Soto, un comentario adicional con respecto a las... Hemos hablado de la Dirección General de Ingresos en cuanto a las acciones dolosas de los contribuyentes frente a este ente de recaudación, pero viéndolo un espectro más amplio sobre los tributos, también está la Autoridad Nacional de Aduanas, que es un ente de recaudación de impuestos muy específicos, ITBMS al momento de importar, ISC y el impuesto de importación. Sabemos que ellos tienen un procedimiento penal aduanero y una instancia de investigación a través del Departamento de Fiscalización Aduanera, el DEFA, pero aquellos actos descubiertos por estos entes administrativos, ¿cómo llegan al Ministerio Público y cómo es el desenlace de la investigación también por temas juzgados por estas normas del Código de Procedimiento Tributario y de las reformas traídas al Código Penal por la Ley 70? Sí, en este caso, la defraudación aduanera también está adscrita a la investigación a este despacho, a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, defraudación aduanera y contrabando. Igualmente tienen sus artículos específicos sobre la defraudación. Pero el monto acá cambia. El monto de la defraudación aduanera es de $500,000 para que pase a la esfera penal y que pase al Ministerio Público. Una vez que se da ese monto y llega la investigación al Ministerio Público, se sigue el procedimiento del sistema penal acusatorio, ya viene con un procedimiento que ellos tienen definidos en su ley 34, así que eso viene con un procedimiento, pueden haber hecho prácticas de prueba, pueden haber hecho allanamientos que los permite esa ley, pero nosotros tenemos que, por decirlo así, validar esa información, validar que efectivamente se comete el delito de defraudación aduanera, realizando diligencias en aduanas, en los lugares donde ocurrieron los delitos, verificar que efectivamente tenían que pagar esos impuestos y no pagaron, o presentaron documentación que decía que era una mercancía distinta o un lugar distinto de origen y de destino, y que con eso se defrauda a la administración aduanera, pero efectivamente nosotros somos los que llevamos esas investigaciones, pero que el monto aquí cambia, porque son $500,000 para que pase entonces a la esfera penal. Lo interesante es que no pasa previo por parte del Tribunal Administrativo Tributario. No, viene directo al Ministerio Público. Viene directamente y siempre con el umbral de estos 500,000. Interesante la aclaración para todos los que nos están escuchando y tener eso, y que inclusive eso existe desde mucho antes de todo este tema, ¿no? El tema penal aduanero. Creo que también en materia de recaudación, hablando ya en sentido general, también tenemos a la Caja de Seguro Social, que recauda las cuotas, que son las contribuciones especiales que usted bien comentó, sobre la cuota obrero patronal, donde también puede existir un tipo de defraudación, subvalorización de los salarios, también ocultamiento de algún tipo de pagos a los trabajadores o ejecutivos de una empresa, o retención indebida de aquellas cuotas. Ese tratamiento de investigación por parte del Ministerio Público, ¿cómo se desarrolla, licenciado? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, al tratarse específicamente, bueno, como lo define la ley,
como es una norma penal en blanco, nos remite a leyes especiales de exoneraciones, de obtener beneficios fiscales, y en este caso de la Caja de Seguro Social, sí tendría entonces que verificar que el monto, primero el monto, que tiene que ser más de $300,000 para que pase al Ministerio Público. Específicamente en este delito no está contemplada la conducta del 284, 285, 286 del Código de Procedimiento Tributario. Así que en esa parte tendría que verificar si la Caja de Seguro Social tiene algún procedimiento alterno para poder verificar si pasa o no al Ministerio Público. En este caso considero que no requiere pasar por ese procedimiento administrativo tributario, porque no son las conductas las establecidas en esos artículos del Código de Procedimiento Tributario. Sí, ellos también tienen de vida, donde los empleadores se quedan con las cuotas de los trabajadores que les descuentan en su salario y simplemente se quedan. Y hemos visto, sí, las denuncias que se interponen por parte de los directores ante el Ministerio Público y empiezan las investigaciones, porque es una especie de delito contra el patrimonio de administración, desconozco específicamente, pero sí he visto las denuncias y son una especie de apropiación indebida de fondos que no le pertenecen a la empresa o al empleador, sino a la seguridad social. Y un poco más allá todavía, otra instancia de recaudación son los municipios. También pueden existir algún tipo de actividades dolosas tendientes a evadir o disminuir los impuestos municipales que corresponden, que por ser municipales no es que dejan de ser importantes. Ellos son impuestos de construcción, donde pueden ser muy cuantiosos, impuestos de actividades de ejercicio del comercio también. La verdad es que el mundo tributario es tan amplio porque pueden existir varias instituciones, y ya hemos repasado 4: aduanas, DGI, municipio y seguro social, que recaudan tributos, y que en cada una de estas instituciones los contribuyentes o obligados a retener o recaudar impuestos pueden cometer actos delictivos, dolosos, encaminados a rebajar el impuesto y no declarar lo que les corresponde. Entonces, va a ser un peregrinaje de seguro jurídico, de amplia docencia, de amplio aprendizaje por parte del Ministerio Público, de los jueces cuando lleguen los primeros casos, y también por nosotros como abogados y auxiliares de la administración judicial. Entonces, no tengo más preguntas por acá, licenciada. Nada más, Adolfo, quería que comentáramos un poquito el tema del seguro social. Son casos particulares. Yo personalmente a veces siento que, a pesar de que es una norma que se está infringiendo, que se está utilizando como agente de cobro prácticamente, ¿no? Entonces, se presentan las denuncias. A mí me llama mucho la atención porque ellos te permiten en los juzgados ejecutores, por ejemplo, que ya esa es la parte coactiva, te permiten hacer arreglos de pago, te permiten llegar a un acuerdo de que hagas un abono y vas pagando poco a poco, y ese acuerdo entonces se presenta al Ministerio Público. Entonces, como que no están coordinadas ambas jurisdicciones, obviamente. Ustedes como Ministerio Público inician la investigación de un delito y hasta que no tengan la prueba de que eso se canceló, pues ustedes no pueden cerrar el expediente. Pero entonces, ¿en qué quedamos, Adolfo? Y aquí con la fiscal, porque entonces, ¿cómo te presento la denuncia? Sin embargo, te permito arreglos de pago. Y ahí es donde entramos. O sea, eso es un problema que actualmente se tiene con la Caja de Seguro Social, y no sé si la fiscal tendrá una estadística, pero quisiera yo saber cuántos casos de este tipo la Caja de Seguro Social ha presentado al Ministerio Público. No, bueno, como ese delito no lo manejamos acá en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, no tengo la estadística de esas retenciones indebidas de cuotas, que es un delito de mínima pena, de 2 a 4 años me parece que es, pero en efecto, si la ley lo permite y ya está en el Código Penal, habrá que aplicarlo, pero es como usted dice, ¿no? Si se quiere la mínima intervención del Estado en el derecho penal, pero tenemos estos delitos todavía en el Código, que, bueno, hasta que estén en el Código tenemos que aplicarlo, ¿no?
y si se permite a la persona hacer arreglos de pago o pagar y hasta cierto punto, entonces habrá que archivarlos posteriormente al pago, ¿no? A ver, Adolfo, creo que iba a Mire lo que comentar. mire lo que comenta el licenciado Alan Barrios. Nos indica a través de Facebook. El Código Procesal Penal menciona que se exceptúa de la abstención de la acción penal los delitos contra el patrimonio. Si la defraudación tributaria es un delito contra el patrimonio y el Código Penal dispone que por el pago se levantan los cargos, entonces ¿dónde quedaría la obligación de ejercer la acción penal? ¿Habría una contradicción acaso entre el Código Procesal y el Código Penal? ¿Podría acatarnos o aclararnos? En los delitos contra el patrimonio, pero en este caso estamos con un delito contra el orden económico. Son delitos contra la economía nacional. Correcto, correcto, sí. De protección donde el bien jurídico tutelado es otro, ¿no? Es allí el Estado y la economía nacional. También comenta el licenciado Edgar Camarena, contador, tributarista, dentro del Código Penal Procesal, en su artículo 83, habla que los contadores públicos autorizados deben denunciar actos que lesionen al fisco nacional. ¿Cómo se configura esto con el delito penal de defraudación? Deben denunciar, perdón, el artículo. Dentro del Código Penal Procesal, en su artículo 83, habla que los contadores públicos autorizados, CPA, deben denunciar actos que lesionen al fisco nacional. ¿Cómo se configura esto con el delito penal de defraudación? Pregunta el licenciado Edgar Camarena. Bueno, en este caso, los contadores públicos tendrán que denunciar, pero en la esfera que corresponde, porque nosotros como Ministerio Público no podemos ejercer la acción penal sin que se cumpla con ese requisito anterior, como un requisito de prejudicialidad. Entonces, si el contador público autorizado tiene conocimiento de un hecho que podría encajar en la norma de defraudación fiscal, tendría que analizarlo a través de la Dirección General de Ingresos, que allá se presentan las denuncias por el delito de defraudación fiscal para que se inicie ese procedimiento. Coincido. Para que entonces vean el tema del umbral y ir entonces al Tribunal Administrativo Tributario para que entonces le autorice para ir al Ministerio Público como especie de denunciante. Así es. La DGI. Hay otra pregunta o comentario de Pimentel Salvador. Cuando el contador público autorizado omite realizar un pago a la hacienda pública de una empresa jurídica grande y el contribuyente se ve inmerso en un delito penal, sin embargo, fue el CPA quien no realizó el pago en el periodo fiscal que corresponde, es decir, no fue una situación de la empresa, sino del contador. Aquí fue por no pago, por omisión de pago, pero habría que determinar si ese pago es un acto doloso para ocultamiento, omitir pues una liquidación o utilizar indebidamente un incentivo o norma de temas, incentivos tributarios. No sé, licenciada. Es que al ser el delito de defraudación fiscal, un delito doloso, nos corresponde, el Ministerio Público tiene que acreditar que la persona tenía la intención, tenía la voluntad de defraudar al Tesoro Nacional. Y si nosotros no logramos acreditar, y si la persona nos da sus descargos, que logra acreditar que efectivamente él no conocía, que se estaba omitiendo un pago o que se había declarado mal, se había presentado mal esa declaración de renta, no consideramos que se configure el delito por la falta del dolo. Interesante. Tenemos bastantes contadores en el chat, más que abogados, y es interesante orientar un poco a los colegas contadores que también están bien interesados en el tema porque tienen relación directa con la preparación y de las declaraciones y demás, y vemos, y usted lo explicó muy bien, la participación criminal, que también pudiera existir alguna de estas financistas o contadores al momento de elaborar alguna declaración de renta. Y nos pregunta nuevamente Pimentel Salvador, ¿cuál es la diferencia entre un delito de defraudación fiscal
y el delito de blanqueo de capitales. No sé si aclara los conceptos, licenciada, nuevamente para el colega Pimentel Salvador. Sí, la defraudación fiscal lo que vamos a querer o vamos a hacer es no pagar impuestos, pagar menos o recibir una exoneración que no debíamos recibir. El blanqueo de capitales es el dinero que yo obtengo de ese ilícito, de la defraudación. Yo obtengo un dinero, yo lo quiero convertir, lo quiero ocultar para que no sepan que ese dinero viene de la defraudación fiscal, pero es el actuar posterior, ese dinero es producto de esa defraudación fiscal. No es que primero yo voy a cometer el blanqueo y luego la defraudación, no. Los dineros que obtuve de la defraudación fiscal los intento ocultar, los recibo, los transfiero, los pongo a nombre de terceras personas para que nadie sepa, y ahí entonces es que nosotros podemos verificar si existe un blanqueo de capitales, porque lo que yo quiero es que ese dinero ilícito tenga una apariencia de licitud. Así es. Siempre es importante el tema de la acción u omisión dolosa. Es lo primero que tiene que comprobar, comprobarse en la investigación, la intención. Eh, Alan Barrios también hace un comentario o pregunta, licenciada, ya entrando en la recta final de las preguntas y comentarios. Con respecto al levantamiento de la investigación o retiro de los cargos, además del pago, ¿existe otra condición para que se levante? Lo menciono porque el Código Penal, además del pago, establece el cumplimiento de formalidades. No recuerdo exactamente lo que dice el código, pero tal parece que no solo es el pago el único criterio para levantar la investigación, sino la combinación del pago con el cumplimiento de deberes formales. Termina concluyendo el licenciado y buen amigo Alan Barrios, también tributarista, abogado y contador dentro del medio tributario. Sí, el artículo 288J señala que la persona debe pagar la obligación tributaria defraudada y los accesorios formales. Ahí la pregunta sería, ¿quién determina cuáles son esos accesorios formales? Entiendo yo que la Dirección General de Ingresos, porque ellos son los que nos van a decir cuáles son esos accesorios formales según la ley, el Código de Procedimiento Tributario. El Ministerio Público no podría determinar el accesorio formal que le corresponde en un monto defraudado al fisco, le corresponde a la Dirección General de Ingresos. Pagar el monto defraudado y los accesorios formales. Una vez que se haga ese pago ante la Dirección General de Ingresos y se presente la constancia, entonces, si el caso está en la esfera de investigación, se va a cesar esa investigación, se va a archivar el caso, y si ya está en una situación de juicio, pues no se va a hacer ese juicio. Sí, las obligaciones. Similar al tema del seguro social. La regularización tributaria, ¿no? Exacto. Licenciada Marixa, adelante. Sí, no, que viene siendo muy similar al tema que conversamos sobre el seguro social. Vas a la institución, haces tu arreglo o haces tu pago, posteriormente entonces vas al Ministerio Público y le presentas la constancia. Correcto, correcto, que al final es lo que se persigue, que las personas paguen y adicionales van a cobrar los intereses y recargos que corresponden por ese pago tardío y rectificar las declaraciones y acotar lo que formalmente corresponde o presentar los formularios, porque esos formularios tardíos tienen multas, esas rectificaciones tienen multas, entonces también tienen una sanción por ese lado, por la omisión de haber presentado algún tipo de documento de información tributaria o de liquidación de impuestos. Por acá no tenemos más preguntas ya o comentarios de las personas por Facebook, creo que tampoco por la plataforma de Zoom, así que bueno, licenciada Marixa, quedamos en sus manos para las conclusiones. Sí, le paso entonces, primero le pasamos la palabra a la fiscal para que se despida y luego a ti, entonces ahí cerramos. Muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados por la invitación. Estamos abiertos a cualquier otro tipo de actividades que requieran. Este delito es novedoso, como lo hemos dicho. Estamos en constante capacitación para poder hacerle frente a las investigaciones que van a llegar al Ministerio Público. Y no nos queda más que darle las gracias a todos, a los que estuvieron presentes y hicieron sus preguntas. En nombre de la Comisión de Derecho Fiscal y Hacienda Pública del Colegio, la verdad, mucho gusto conocerle, licenciada.
nos impresiona muchísimo el conocimiento que han adquirido, que han desarrollado, que están cultivando en materia tributaria, sobre todo porque del lado penal es conocer el tipo, conocer la especificación de lo que trae la norma, pero cómo empatarlo ahora a la materia tributaria donde existen normas sustantivas, una serie de normativa a nivel de decretos y a nivel legislativo bastante disperso de años y de años, y que es muy cambiante año tras año o en cada administración. Solamente en la administración anterior tuvimos más de 20 reformas al Código Fiscal. Eso denota que la materia tributaria es muy dinámica y sobre todo amerita estudio constante. Sabemos que con usted al frente estamos y tenemos la certeza de cuando ocurran las investigaciones bien llevadas y sobre todo apegadas y justas a la ley, que es lo que se corresponde, en bien y en beneficio de la economía nacional. Así que nuevamente, licenciada, gracias. Planificaremos nuevos eventos en materias específicas más puntualitas en este tema del delito de defraudación fiscal, también el tema aduanero, seguridad social, y mucho gusto y nuevamente muchas gracias por su tiempo, dedicación y compartirnos su sabio conocimiento en esta mañana. Gracias, Adolfo, por esas palabras para la fiscal. Sí, fiscal, sobre el Colegio Nacional de Abogados, pues le agradece su conferencia y le agradece también al procurador, que nos ha permitido durante estas 2 semanas tener una serie de conferencias con diferentes fiscales en diferentes materias, lo cual es de mucha ayuda para toda la abogacía, ¿no? Y como dice Adolfo hace un rato, no solo los abogados son los que se nutren de este tipo de conferencias. Hoy ha tenido él un público lleno de contadores también, ¿no? Así es que siempre hay conferencias de diferentes temas, las recordamos a todos. Hay más de 200 conferencias ya grabadas en nuestra página web y aquí en Facebook, para que pues las puedan repetir y ver las veces que quieran. Nosotros continuamos con esta biblioteca jurídica que ha formado el Colegio Nacional de Abogados. Esta tarde continuamos, mañana hay otra y la próxima semana bastante, fines de semana. Así que siempre estamos en esto, pero es con la finalidad de que todos se nutran de más conocimientos en diferentes materias, ¿no? Les agradezco a ambos por haber estado aquí y entonces cerramos y nos vemos en fiscal. Ya está comprometida con Adolfo para ver otros temas que tengan que ver un poco o desarrollar un poquito más, como dice Adolfo, de esta materia que es nueva y que debemos de conocer bien todos, pues. Así que entonces le doy las gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.